dimensiones de la chipera y la calidad de las fibras son de importancia para obtener una alta calidad de astillas. Tenemos variables de la materia prima en el chipeado, como la humedad de la madera, que influye sobre la calidad y las dimensiones del chip. Por eso siempre decimos que tenemos que trabajar con madera lo más fresca posible. Por debajo de la humedad de saturación de fibras, que aproximadamente es 30% de peso húmedo, la demanda de potencia aumenta, la cantidad de finos aumenta y las astillas son más delgadas. O sea que con madera seca voy a tener mayor gasto y voy a tener mayor cantidad de finos. La resistencia de la madera también determina el espesor de la astilla de una cierta longitud, o sea que también si yo tengo una madera muy dura voy a tener una calidad de chip diferente. Bueno, ahí tenemos los ángulos de la chipera. Vemos que tengo distintos ángulos que se forman entre el ángulo de entrada de la alimentación y una perpendicular al eje de la madera, ¿no? Entonces, entre el eje del tronco y la perpendicular al eje del tronco tenemos una serie de ángulos. Al primero le llamamos ángulo de alimentación, que es el ángulo que se forma entre la cuchilla y el eje del tronco. Después vamos a tener el ángulo al que le llamamos de Poulin, el ángulo de la cuchilla, el ángulo complementario, que es lambda, que es el que está entre el ángulo, entre el límite del ángulo de la cuchilla y los 90 grados. Y después tenemos lo que es C y U más abajo, si lo ven, que es la abertura de la cuchilla y la longitud proyectada de la cuchilla. Les cuento que dentro de los videos hay un video sobre los ángulos de la chipera que explica cada uno de estos ángulos como para que puedan entenderlo bien. El ángulo de alimentación va a regular la forma de las astillas. Si el tronco estuviera perpendicular a la cuchilla, entonces ahí el ángulo sería, tendría un ángulo de 0 grado y el chip sería rectangular, y cuando es mayor a 0 grado es romboide. El ángulo de Poulin, que es el que se forma entre la superficie de la cuchilla adyacente a la vertical y el eje vertical, lo que me regula es el empuje del tronco. En general es de 2 a 4 grados. Si este ángulo es chico, disminuye la velocidad de empuje del tronco y disminuye la longitud de los chips. Y si es igual a 0 grado, desaparece el empuje, o sea que los troncos quedan rebotando contra el disco o rozando el disco, pero no son impulsados hacia adentro para que se pueda cortar el chip. Por eso el ángulo de Poulin es sumamente importante. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de diferentes ángulos de Poulin. Si tengo un ángulo chico, tengo poco avance, chip corto. Si tengo el ángulo justo, avance adecuado y chip correcto. Y con ángulo grande, gran avance y chip largo. El ángulo complementario, que es el que les decía lambda, que está entre el final del ángulo beta y los 90 grados, es el ángulo entre la superficie delantera de la cuchilla y la superficie transversal a la dirección de las fibras. Y lo que me va a regular es el espesor del chip. A mayor ángulo complementario, las astillas son más delgadas. Este es un rasgo de diseño de la chipera, o sea que esto no se puede modificar, sino que ya viene con el disco. En cuanto a las variables de operación, tenemos la longitud proyectada de la cuchilla, que me va a definir la longitud del chip, y la velocidad de corte, que está relacionada con la producción de finos. Bien, ahí tenemos que la longitud proyectada de la cuchilla es la distancia desde el borde de la cuchilla hasta el disco, que controla la longitud del chip. Pero eso, si lo proyectamos hacia la horizontal, es la U, esa que vemos ahí.
la extensión de la punta de la cuchilla se ajusta para cambiar la longitud del chip, o sea que yo la puedo hacer sobresalir más o menos del disco. Por lo tanto, es una variable operacional. El cálculo teórico de la longitud de la astilla L va a ser L igual a U, que es la longitud proyectada de la cuchilla, sobre seno de epsilon. La velocidad de corte tiene gran influencia sobre la calidad de la astilla. Una baja velocidad de rotación del disco va a asegurar una producción mínima de finos y entonces lo que requiere es mayor número de cuchillas, ¿sí? O sea, tengo más cuchillas pero tengo menos velocidad y con eso voy a tener menos pérdida de madera. Bueno, hay algunos cálculos que se realizan con relación a la chipera, por ejemplo lo que se llama razón de corte, que es el número de veces que las cuchillas actúan sobre la madera por unidad de tiempo, y la razón de corte es igual entonces a la RPM, o sea, revoluciones por minuto del disco por el número de cuchillas que tiene el disco. También lo que se calcula es la velocidad de corte, que va a ser el tiempo necesario para cortar 1 metro de madera y que va a ser igual a la razón de corte por la longitud del chip. Bueno, fíjense, ahí hay un ejemplo del producto de la chipera, ¿no? Tenemos diferentes tamaños, vemos que donde hay un nudo va a aparecer una cosa grande que no se terminó de cortar, un trozo de madera grande, pues tenemos diferentes tamaños hasta llegar a los finos. Entonces, digamos, las 3 últimas categorías se consideran pin chips y finos y van a ir a parar a la caldera de biomasa. Lo que son sobre tamaños estarían entre la primera y segunda categoría, que se van a rechipear, y después digamos la tercera y cuarta, dependiendo del tamaño de la abertura de la zaranda, puede ir a parar a el digestor. Los chips tienen que tener un tamaño adecuado porque es importante que permitan entrar en forma pareja, uniforme y rápida los reactivos químicos y el calor hacia el interior, hacia el centro del chip, y también luego salir los productos de la deslignificación. Entonces no pueden tener cualquier tamaño, tienen que tener un tamaño que sea adecuado para cada proceso de pulpado. Por ejemplo, en los procesos alcalinos la deslignificación depende del espesor de la astilla. ¿Por qué? Porque la entrada del licor, en el caso de los licores alcalinos, se realiza principalmente por difusión, ¿sí? La entrada y la salida es por difusión a través de las paredes de las fibras. En el caso de los licores ácidos al sulfito, por ejemplo, no tienen posibilidad de penetrar, de difundir, entonces entran solamente por los lúmenes, van a circular por los lúmenes y los vasos. Entonces, ¿cuál es otro inconveniente que se va a producir si el tamaño de la astilla no es adecuado? Bueno, primero que lo que son pin chips o muy delgadas, astillas muy delgadas, se van a sobrecocinar y se van a perder en el circuito de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a disolver directamente muchos compuestos y por lo tanto no se va a aprovechar como fibra. Y si tiene mayor espesor el chip, no se va a cocinar lo suficiente porque no va a llegar al interior y va a terminar en el circuito de rechazos o incocidos. Por otra parte, si tenemos diferentes tamaños de astillas, también es perjudicial porque unas van a estar sobrecocidas y las otras van a terminar como incocidas. Entonces es importante que las astillas sean de un tamaño adecuado y parejo.